si elimina a alguien, como me dijo el cartel, vuelva a ingresar, por favor. Bien, ahí está, ahora sí. Está grabando. O sea, que ustedes van a ver de que por ahí la clase va a ser más resumida de lo del contexto, de lo que va a tener el contexto de la bibliografía, ¿no? Entonces, no sé, eso no significa que yo no tenga que leer la bibliografía, sino por lo menos le voy a dar un par de lecturas de repaso para saber el contexto, ¿no? De lo que me hace referencia a cada uno de los diferentes tejidos. Entonces me dice que, como habíamos visto, que un tejido es un conjunto de células que son similares, ¿no? Que vieron que dijimos que se iban a agrupar según la forma o según la función, ¿no? Me dice que son de origen de embrionario. Ahora vamos a ver, ¿no? Que esto de que me dice, cuando me habla del origen embrionario, me está hablando de este origen de cuando el óvulo se junta con el espermatozoide, forman una célula, en este caso diploide, agarra esa célula diploide, se empieza a dividir, ¿no? Y en esa división, ¿no? Que cuando ya está transformado en mórula, va a empezar a haber una diferenciación en tres diferentes capas, ¿no? Que me van a dar origen esas capas a los diferentes tipos de tejidos. Por eso me dice que es de origen embrionario, ¿no? Y que tienen funciones comunes, ¿no? Puede llegar a ser de que ese conjunto de células va a tener una función determinada que no va a ser igual a la función de otro tipo de tejido que puede estar constituyendo un determinado órgano. Dice que los tejidos pueden tener una consistencia dura, como por ejemplo vamos a ver en el tejido óseo, que en este caso tiene su estructura es muy dura, tiene que ser resistente, ¿no? Una consistencia semisólida, como supongamos el tejido muscular, el tejido conectivo, ¿no? O una consistencia líquida, como es en este caso la sangre. Nosotros vamos a encontrar que el único tejido conectivo líquido en nuestro cuerpo va a ser la sangre. Bien. Me dice, ¿cómo se va a clasificar? Se va a clasificar en 4. Va a haber 4 tipos de tejidos principales, que sería el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, ¿no? En cuanto al tejido epitelial, que va a ser uno de los que por ahí vamos a estar más rondando en cuanto a sus funciones, me dice va a ser aquel tejido que me va a cubrir superficies corporales y me va a revestir órganos huecos. O sea, yo lo voy a ver que va a estar, en este caso, formando toda una estructura de cobertura, como por ejemplo la piel, ¿no? Y me va a revestir a través de lo que nosotros vamos a conocer como mucosa, ¿no? Todos los órganos huecos, ¿no? Como por ejemplo los órganos del tejido del sistema digestivo, todos los órganos del sistema respiratorio, todos los órganos del sistema urinario, ¿no? Del aparato reproductor, que en este caso van a ser va a tener un contexto orgánico tubular, ¿no? Pero ese sistema tubular que va a tener, vamos a decir, un espacio interno, va a tener que estar protegido también en la parte interna por una mucosa. Esto ya lo habíamos hablado y habíamos dado el ejemplo en la clase pasada como la de la casa. ¿Vieron? Cuando construimos una casa, que hacemos una pared, las paredes serían, en este caso, los ladrillos y la mezcla serían, en este caso, las células con el espacio intersticial, y le íbamos a hacer un revestimiento externo e interno a la casa, a la pared esa, para agarrar y protegerla. Acá pasa exactamente lo mismo. Me dice, la piel me protege del medio externo y las mucosas me protegen todos los órganos ahuecados, ¿no? Del medio interno de nuestro cuerpo. Me dice, también me va a cubrir cavidades corporales y conductos, ¿no? Y además va a tener la particularidad de
ser un tejido en el cual vamos a encontrar diversas glándulas. De hecho, vamos a encontrar que en su clasificación se va a denominar tejido epitelial glandular, ¿no? Que esas glándulas van a estar formadas o van a estar conformadas por diferentes tipos de células que van a tener una función exócrina, ¿no? O endocrina, que lo que van a hacer es me van a proveer de algún tipo de hormona o sustancia para un fin determinado. En el caso del tejido conectivo, me dice, me va a proteger al cuerpo y a sus órganos, me va a servir de sostén, ¿no? Vamos a ver que brinda el sostén al cuerpo. Dice, me va a mantener la forma de los órganos, me almacena energía en forma de grasa y ayuda a brindar inmunidad. Fíjense, en el tejido conectivo es el tejido, vamos a decir, más complejo, el que tiene más, vamos a decir, diferencias entre sí, ¿no? Va a ser aquel que va a ser más extenso en cuanto a su estudio, a su desarrollo, porque tiene una multiplicidad de características. Después tenemos el tejido muscular, me dice que es aquel que me va a generar la fuerza física. Y tenemos el tejido nervioso, que va a ser otro tejido que lo vamos a estar viendo en más detalle cuando veamos todo lo extenso que es en cuanto a su forma, a su funcionamiento, cuando veamos tejido nervioso. Después vamos a ver que se va a dividir en diferentes categorías. Vamos a tener el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y dentro del sistema nervioso periférico vamos a ver que vamos a tener otras subdivisiones que hacen, ¿no?, al funcionamiento de ese tejido, ¿no? Y vamos a ver de que va a funcionar de diferentes formas, ¿no? Vamos a tener una sinapsis eléctrica y vamos a tener una sinapsis química que va a ser dada por el funcionamiento, me dice, o la función específica que va a tener ese tejido nervioso. Acá tenemos las capas germinativas, ¿no? Esta que decíamos, bueno, se une un óvulo con un espermatozoide y me forman una célula única, una célula diploide, ¿no? Cuando hablamos de célula diploide, acuérdense que estamos hablando de una célula de 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque me dice, tanto el espermatozoide como el óvulo serían células haploides. ¿Qué significa que son haploides? Que son incompletas en cuanto a los cromosomas. Van a tener 23 cromosomas cada una. Entonces, para hacer una célula entera, una célula íntegra, me dice, tiene que tener 46 cromosomas. O sea, cuando está la unión de ellos dos, del espermatozoide con el óvulo, se va a generar la célula diploide. Y ahí empieza todo lo que sería la división celular, que nosotros no vimos división celular, ¿no? Está dentro del libro, aquel que le interese la puede leer, es un tema muy interesante para saber, ¿no? O seguramente ya lo deben conocer de la secundaria, en donde me dice, esa célula que se formó a partir del espermatozoide del óvulo empieza a tener una división celular, se divide en 2, después se divide en 4 y después se divide en 8, y así sucesivamente, hasta formar esto, ¿no? Que sería ya un conjunto de células divididas a partir de esa célula madre. Me dice que va a tener diferentes capas, ¿no? Va a tener lo que se llama la capa más profunda, ¿no? Que es el endodermo. Ustedes ya empiecen a familiarizarse con los sufijos que me anteceden a una palabra, como el endo, que me está diciendo dentro, ¿no? Tenemos el endodermo, tenemos el mesodermo, que el mesodermo es la capa media, mesodermo, y después tenemos el ectodermo, que sería la capa germinativa más exterior. Me dice, cada una de estas capas me va a dar la evolución de diferentes tipos de tejidos. Y fíjense en que algunos pueden ser similares y otros no. Por ejemplo, me dice, la capa más profunda, el endodermo, ¿no? Me dice, me va a dar origen al tejido epitelial. El mesodermo, que es la capa media,
me dice, me va a dar origen al tejido epitelial, al tejido conectivo y al tejido muscular. Y el ectodermo, que es la capa más externa o más periférica, ¿no? de estos tejidos embrionarios, me dice, va a ser el origen del tejido epitelial y del tejido nervioso, ¿no? Esto es de referencia para que ustedes sepan de dónde provienen cada uno de esos tejidos, porque tenemos que saber de dónde vienen, ¿no? O cómo se formaron. Entonces me dice, cada una de esas capas me van a dar cada uno de estos diferentes tipos de tejido. El tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. En cuanto al tejido epitelial, que es el más sencillo, pero que va a tener una serie de subdivisiones también que vamos a tener que ir aprendiendo, que esas divisiones van a estar caracterizadas por la cantidad la cantidad de capas que me va a formar esas células o la forma que va a tener la célula, me dice, va a ser el tejido epitelial. Y me dice, son células dispuestas en láminas continuas de una o varias capas. Eso sería una lámina continua. Sería una célula al lado de la otra, como cuando habríamos hablado de que estábamos construyendo la pared, ¿no? Y vamos a poner un ladrillo al lado del otro, un ladrillo al lado del otro. Me dice, esta célula va a tener una zona apical, la zona apical va a ser esta, la que está hacia la luz del tubo, ¿no? Me dice, puede estar expuesta a una cavidad, a la luz de un órgano interno o al exterior del cuerpo, como en el caso de la piel. Va a tener una zona, un área apical, va a tener un área basal. El área basal va a ser en donde se apoya, en este caso, la célula, el apoyo de la célula, que va a estar apoyada sobre una membrana, que es esta que vemos acá, que se llama membrana basal. Me dice, va a tener una superficie basal que se fija a un tejido conectivo adyacente a través de la membrana basal. Me dice, ¿cuál es una de las características del tejido epitelial? De este tejido que supongamos puede ser la piel. Me dice, es que es avascular. ¿Qué significa que sea avascular? Me lo está diciendo. Ya todo lo que anteceda a una palabra de la letra A me está diciendo no tiene o que le falta, ¿no? Me dice, el significado de la palabra avascular me está haciendo referencia de que esa capa de tejidos no le llegan capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos después lo vamos a ver que van a estar por debajo de la membrana basal en lo que sería el tejido conectivo. Entonces me dice, ¿cómo le va a llegar alimentos y cómo le va a llegar nutrientes, en este caso, a esa capa de células, ¿no? Le va a llegar, en este caso, por difusión, ¿no? Como vimos, por difusión de gases o por ósmosis, ¿no? A través de la membrana plasmática. Pero de esa manera se van a oxigenar, de esa manera se van a alimentar, pero no va a haber vasos sanguíneos, en este caso, los cuales me dice estén, en este caso, insertos o ubicados, en este caso, entre cada una de estas células. De hecho, ustedes van a ver, o lo pueden corroborar, muchas veces cuando uno se lesiona la piel, que no me sangra la piel. Ahora, si el corte es muy profundo y ya pasé el epitelio y me pasé esa membrana basal y llegué al tejido conectivo, recién ahí me sangraría la herida. Pero yo puedo tener muchos cortes sobre el epitelio en el cual no voy a agarrar y no voy a tener, en este caso, ningún tipo de sangrado. Dice, el intercambio de sustancias, en este caso se va a hacer por difusión, ¿no? Va a haber, en este caso vamos a tener que tener en cuenta el intercambio por gradiente, ¿no? Esto que decía, cuando había una concentración mayor de un lado que del otro, ¿no? O por la polaridad, ¿no? O por
grado de concentración, como dijimos anteriormente. Lo que sí posee, si bien no posee, me dice, el sistema vascular, me dice, va a poseer inervación. ¿Qué significa que posee inervación? Cuando nosotros escuchemos la palabra inervación, me va a estar haciendo referencia al tejido, en este caso nervioso. Yo voy a tener terminales nerviosas muy finitas, muy delgadas, que lo que van a hacer, van a llegar hasta esta zona y van a ser las que nos van a determinar el tacto, ¿no? La sensibilidad. De hecho, ustedes vieron que cuando, supongamos, le cae un pelo de la cabeza y le cae sobre alguna parte del cuerpo cuando estamos sin ropa. Yo puedo sentir, en ese caso, ese cabello o ese vello que me cayó y se posó sobre alguna parte de mi cuerpo. De hecho, puedo sentir cuando un mosquito o una mosca también se apoya sobre una parte determinada de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque me dice, tengo terminales nerviosas distribuidas y diseminadas por todo el cuerpo, lo que me hace tener esta posibilidad de tener sensibilidad y poder tener, ¿no?, alguna especie, en el caso de las manos, tacto, para poder sentir y poder discernir entre la forma o la estructura de algún tipo de elemento. Dice que en este caso el tejido epitelial me va a formar los límites entre los órganos, entre los diferentes tipos de órganos, ¿no? O entre los órganos y el exterior, o el medio interno y el medio externo, y tiene una división celular acelerada. Me dice, el tejido epitelial se reconstituye más rápido que otro tejido de mi cuerpo, ¿no? Supongamos, fíjense, si uno toma sol y se quema, ustedes van a ver de que esa piel, que bien después se va a caer, esa capa de tejido se va a caer, pero se va a caer a la semana, en donde ya hubo una reconstitución tisular por debajo de esa piel lesionada o de esa capa lesionada, en donde se reconstituyó el tejido rápidamente y pudo suplantar ese tejido que está lesionado. Dentro de lo que es las mucosas pasa exactamente lo mismo. Puedo tener una lesión, la cual se va a reconstituir rápidamente, y esto se debe a que las células se van a dividir en forma más rápida que otro tejido, que las células de otro tejido, perdón. Me dice, ¿cuáles son las funciones que tiene el tejido epitelial? Fíjense en lo que me dice. Tiene una función de protección, tiene una función de filtración, tiene una función de secreción, tiene una función de absorción y tiene una función de excreción, ¿no? Esto es la función de protección porque me dice, me protege en este caso, el cuerpo, o me protege el órgano o el aparato del sistema. Me dice la filtración porque me dice, me va a permitir que se filtren sustancias a partir de su estructura, porque es como si fuese la membrana plasmática, en este caso de una célula, ¿no? Bien, me dice, va a secretar. En este caso, la secreción va a ser, en el caso del tejido epitelial glandular, estas células que van a formar parte del tejido epitelial, pero que van a tener la función, en este caso, de secretar alguna hormona o alguna enzima, ¿no? Y vamos a ver que va a tener una función endocrina y una función exócrina. Y se va a tener una función de absorción, y esto lo vamos a ver, esa función de absorción, en los intestinos, ¿no? En los intestinos, en este caso, en la parte de las vellosidades intestinales, a nivel de la segunda y tercera porción del intestino delgado, y algunas, y ahí en el epitelio también del intestino grueso, donde se va a absorber el agua. Pero en el caso del intestino delgado está más complejizado, ¿no? Y se va a ver más estas vellosidades intestinales que me van a dar después vamos a ver que me dice que me va a dar una característica de terciopelo o de tejido aterciopelado, por la gran cantidad de vellosidades que tienes para poder absorber, en este caso, los nutrientes. Y me dice va a tener una función de excreción, como por ejemplo el sistema
glandular que me dice me excreta o me saca, ¿no?, algún elemento hacia el exterior. Me dice el tejido epitelial se va a juntar con el tejido nervioso para formar los órganos de los sentidos, ¿no? Supongamos, me dice con la visión, se va a juntar para formar el órgano de la visión, de la audición, ¿no? Bien. Me dice, se va a dividir en dos tipos. El primer tipo va a ser el de revestimiento y el de recubrimiento, que es este que estamos diciendo, el que me reviste y me reviste el cuerpo y me recubre los órganos ahuecados, ¿no? Y se va a dividir en el epitelio glandular, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Se me forma la epidermis y la cubierta externa de algunas vísceras internas, ¿no? O sea, la epidermis ya me está diciendo epi de periferia, ¿no? Entonces me está diciendo, me forma la epidermis, que va a ser esta capa que vamos a tener en toda la periferia de nuestro cuerpo, y también me va a conformar la cubierta externa de algunas vísceras internas, que es como significaría, como sería la última capa, ¿no?, de ese órgano, ¿no? En este caso no la interna, sino la última capa externa. Dice, va a constituir el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, donde nosotros lo vamos a conocer o nombrar como endotelio, cuando nosotros hablemos de las partes constitutivas, supongamos, de una arteria o de una vena, lo vamos a conocer como endotelio, y vamos a ver que cuando nos describa la bibliografía cómo es la estructura de ese endotelio, me va a decir, es una capa epitelial que va a estar sobre una membrana basal, la cual me va a comunicar con una capa media, ¿no?, muscular, en este caso, de cada uno de los vasos. Supongamos en las arterias, nosotros la vamos a conocer como capa, la íntima, la vamos a denominar la íntima de la arteria o la capa media, que mayormente es una capa muscular. Bien, dice, me va a revestir conductos y cavidades corporales, ¿no?, como el interior de los aparatos respiratorio, digestivo, urinario y reproductivo, que son los ejemplos que habíamos dado anteriormente. Bien, estas serían las características del tejido epitelial, y fíjense, en este caso, que vamos a tener algo en común. ¿Qué es eso en común? Es que todos los diferentes tejidos epiteliales tienen una sola capa de célula, a no ser el tejido epitelial plano estratificado, que va a tener muchas capas de célula. Pero mayormente se caracteriza por ser una sola, me dice, capa de célula. Me dice, yo voy a tener lo que se llama el epitelio plano, ¿no?, que me dice las células van a ser, me dice, como aplastadas, por eso se llama plano, es como si fuesen no son los cerámicos cuando se le ponen al piso. Vieron que el cerámico lo que hace es revestir, en este caso, el piso de la casa. Y tienen esta característica de ser muy finitos y grandes. Bueno, el epitelio plano, me dice, tiene esa característica. Son células muy planas y grandes a la vez. Después tenemos el epitelio cúbico, que me dice, también es una sola capa de células, una al lado de la otra, que tienen la característica en cuanto a su forma, que son en forma de cubo. Por eso se llama epitelio cúbico. Después tenemos el epitelio cilíndrico simple, que también es una sola capa de células, me dice que están apoyados sobre una membrana basal y su forma es cilíndrica, ¿no? Bien, fíjense, todos tienen una zona apical y una zona basal. Zona apical, zona basal. Zona apical, zona basal. ¿Cuál es la característica de estos tres que vimos hasta ahora? Que la zona apical es libre, no tiene nada, no tiene ningún elemento, ¿no? Bien. Después tenemos otro tipo de tejido que es el epitelio cilíndrico ciliado,
¿no? Me dice, el epitelio cilíndrico ciliado, me dice, va a tener las características de ser una sola capa de células, pero en su zona apical va a tener cilios. Esos cilios van a ser como pelitos, son prolongaciones de la membrana plasmática. Y me dice, ¿para qué me sirven? Para tener una mayor superficie de absorción de algún tipo de elemento. Mayormente estos cilios pueden estar ubicados, supongamos, en el aparato digestivo para absorber, en este caso, los nutrientes que van a estar dentro del tubo digestivo, o supongamos dentro de lo que sería el aparato respiratorio para cumplir una función de barrido de alguna molécula que pueda ingresar al tracto respiratorio y que me dice la haya atrapado el moco que lo va a dar esa secreción que la va a, vamos a decir, a proveer una célula que tiene una característica glandular que se llama célula caliciforme, que lo que va a hacer es me va a drenar, no, me va a liberar una sustancia que va a ser moco para atrapar ese moco, esa partícula de polvo y poder barrerla después con estos cilios de la zona apical del epitelio cilíndrico ciliado. Bien, acá fíjense que otra de las características que vamos a tener es que vamos a poder ver los núcleos de las células, ¿no? Y fíjense, los núcleos de la célula mayormente se posicionan en el medio de la célula. Pero esta norma de estar ubicados en el centro de la célula no siempre me dice se cumple. Por ejemplo, en el epitelio, ¿no? Que es pseudoestratificado, me dice, yo voy a tener que, ¿cuáles son las características del epitelio pseudoestratificado? Me dice, es una sola capa de células también, pero que aparenta ser más de una capa. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Que me dice que no todas las células, su zona apical llegan a la zona apical. O sea, es como que esas células no crecen tanto y quedan a medio camino, ¿no? Pero me dice microscópicamente se ha comprobado, pues ya con el uso del microscopio no óptico, sino con el electrónico, que llega igual una parte de esa membrana plasmática hasta la zona apical. Bien, y después tenemos el epitelio plano estratificado, me dice que lo que voy a tener es, sí, varias capas de células dispuestas una encima de la otra, pero me dice que me va a conformar lo que es el tejido epitelial. Bien, en cuanto al epitelio de recubrimiento y de revestimiento, como decíamos recién, voy a tener que tener en cuenta cómo van a estar dispuestas las capas de célula. Y entonces me dice, como dijimos recién con la figura, en el epitelio simple vamos a tener una sola capa de célula. El epitelio simple realiza funciones de difusión, ósmosis, filtración y secreción. Secreción de moco, sudor o enzimas. Y va a cumplir una función también de absorción. Vieron que esto ya lo habíamos visto también, estos conceptos, en la célula, en la membrana celular, ¿no? En la membrana plasmática. Entonces me dice, ya estoy viendo de que todos esos conceptos que aprendí en el nivel celular, ya los voy escuchando y van siendo aplicados en el desarrollo de otras conceptualizaciones. Después me dice, el epitelio estratificado, me dice, voy a tener dos o más capas que protegen los tejidos subyacentes, o sea, los tejidos que están por debajo, en lugares donde el uso y el desgaste son considerables, ¿no? Me está diciendo, en este caso, este tejido me va a proteger órganos en donde va a haber zonas en donde
está habiendo un movimiento exagerado de otros tipos de tejidos, como por ejemplo el tejido muscular. Me dice, y el epitelio pseudoestratificado, me dice, el epitelio pseudoestratificado va a ser una sola capa, y pero parece tener múltiples. ¿Por qué parece tener múltiples? Porque dijimos, los núcleos no van a estar siempre ubicados a la misma altura, sino que van a estar más arriba o más abajo, y eso me va a dar como la sensación de que me va a dar la sensación como que tuviese varias capas de célula, pero en realidad tengo una sola capa de célula. Lo que se modifica es el posicionamiento, ¿no? En este caso, de los núcleos. Me dice, en el caso del epitelio pseudoestratificado, aparenta que no todas las células llegan a la zona apical, ¿no? Y las que sí llegan a la zona apical poseen cilios o secretan moco, ¿no? Poseen esos pelitos que dijimos que me van a servir para la absorción o para obtener una función de barrido en el caso del respiratorio o absorción en el caso del digestivo, y que van a secretar moco. Vamos a ver que esas células caliciformes las vamos a encontrar tanto en la estructura tisular del aparato respiratorio como del aparato digestivo también. Porque vamos a ver de que en el aparato digestivo se requiere de que haya una secreción de moco para facilitar el desplazamiento de esos alimentos que están siendo tratados dentro del tubo digestivo. Dice, si nosotros combinamos a estas células, si combinamos estas capas de células, vamos a tener diferentes tipos de epitelios. Vamos a tener un epitelio simple, que a su vez ese epitelio simple puede ser epitelio escamoso simple, puede ser un epitelio cúbico simple, o puede ser un epitelio cilíndrico simple. Lo que se va a diferenciar acá es, dijimos, la forma de la célula. El escamoso va a tener esa célula que iba a ser aplanada, como dijimos, como el ejemplo del revestimiento del piso, como por ejemplo los cerámicos. El epitelio cúbico va a ser de forma como un cubo, y el otro va a ser como en forma de un cilindro. El epitelio estratificado, si nosotros lo combinamos, si combinamos las células, ¿no? Vamos a tener un epitelio escamoso estratificado, ¿no? Vamos a tener un epitelio cúbico estratificado, vamos a tener un epitelio cilíndrico estratificado y un epitelio de transición. Fíjense, acá en el estratificado lo único que me está cambiando es la forma de la célula. O va a ser aplanada, va a ser cúbica, va a ser cilíndrica, o va a ser de transición. El de transición es aquel tejido con aquella célula que se puede estirar y después puede volver a su forma habitual, ¿no? Esa célula que puede ya tener una forma ahusada o alargada, ¿no? Y después tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que se va a tener una sola forma y no se va a poder combinar. Y después, dijimos, otro tipo de tejido epitelial es el glandular, ¿no? El que me está diciendo, me está hablando de glándulas, ¿no? Por eso se llama glandular. Me dice, ¿cuál es la función que tiene este tejido? Es secretar sustancia. Me dice, me va a secretar un producto, ¿no? Que según las características de ese producto, me dice, va a agarrar y va a tener una secreción interna o externa, ¿no? Me dice, y esa secreción puede ser de tipo endocrina o del tipo exocrina, ¿no? Fíjense, volvemos a los sufijos, endo, exo. Endocrina me está diciendo para adentro, exocrina me está diciendo para afuera. Entonces me dice que una glándula consiste en una sola célula, porque puede ser una célula, como por ejemplo las células caliciformes, que son las células que nombramos recién, que son esas células que son las encargadas de secretar moco, o pueden ser un grupo de células epiteliales,
muy especializadas que depositan sus secreciones en conductos, una superficie o el torrente sanguíneo, como en el caso de las células, en este caso las glándulas endocrinas o exócrinas. Supongamos, me dice, las glándulas endocrinas me secretan sus hormonas, porque mayormente son hormonas, adentro, me dice, las van a lo que sería dentro del sistema tisular, dentro de lo que sería el contexto del tejido, y esa hormona va a viajar de esa célula a otra célula, hasta llegar a la sangre. Y la sangre después se va a encargar de transportarla hasta el lugar en donde tiene que cumplir con su función, ¿no? En cambio, la secreción exócrina me dice, esas células, ese conjunto de células, lo que va a hacer, o esa célula sola, como la caliciforme, como dijimos, va a secretar, en este caso moco o algún tipo de enzima, hacia una zona tubular. ¿Para qué? Para cumplir una función determinada. Supongamos, como dijimos, la caliciforme que me secreta moco, tanto que puede ser en el sistema respiratorio como en el digestivo, va a ser en el respiratorio para atrapar una partícula de polvo y poder, en este caso, esterilizarla, sacarla del tubo digestivo. En el caso del digestivo, me dice, va a secretar moco para lubricar todo el tubo digestivo para, en este caso, facilitar la progresión de esos alimentos dentro del tubo digestivo. Me dice, en el caso de otras sustancias como pueden ser enzimas que van a ser van a estar en forma de líquidos, como por ejemplo el páncreas va a tener las dos funciones. Va a tener una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina, porque me va a liberar, en este caso, insulina. Me la va a liberar y esa insulina va a pasar de una célula a la otra pancreática hasta que sale del tejido y se encuentra con un vaso sanguíneo, va a entrar a la sangre y la sangre se va a encargar de transportarla para que esa insulina pueda conseguir una molécula de glucosa y poder incorporarla adentro de la célula. En cambio, con su función exócrina, lo que me va a liberar es, en este caso, enzimas pancreáticas. Esas enzimas pancreáticas la va a liberar a un sistema de conducto. Ese sistema de conducto, que puede ser el conducto de Windsor, me va a hacer de que se evacúen esa secreción de esa glándula en forma líquida hacia la primera porción del intestino delgado, que en este caso va a ser el duodeno. ¿Para qué? Para que cumplan la función, en este caso, de desdoblamiento de esos alimentos que llegan hasta esa zona del intestino. ¿Para qué? Para que en la segunda o la tercera porción del intestino puedan ser absorbidos por ese epitelio cilíndrico, en este caso ciliado, que me va a constituir, ¿no?, la estructura del intestino delgado. Bien. Esto es lo que dijimos recién, cómo hace para pasar de un lado al otro. Y fíjense, ¿cómo se va a clasificar ese tejido, en este caso epitelial glandular? Me dice, en el caso de las glándulas exócrinas, me dice, pueden ser unicelulares, o sea que van a ser constituidas por una sola célula, como por ejemplo las células caliciformes, que me van a secretar moco. Pueden ser multicelulares, como estas que vamos a ver acá. Todas estas que están acá abajo son multicelulares. ¿Por qué? Porque son más de una célula, ¿no? Entonces se las denomina multicelulares. Me dice, pueden ser ramificadas o no ramificadas. Esta va a ser no ramificada y esta va a ser ramificada, ¿no? Me dice, las ramificadas puede ser con una ramificación compuesta, como acá, que tenemos 3 ramas, o puede ser una rama simple, ¿no? Bien. Y después vamos a tener la porción secretora, que me dice que la porción secretora puede ser
una porción tubular, como esta, que parece un tubo. Puede tener me dice, una porción secretora acinar, que me dice tiene forma de acino, que sería esta parte que está como más ensanchada, ¿no? A eso se lo denomina, esa porción que tiene en ese tubo, que tiene una porción más, como más ensanchada, se lo denomina acinar. O puede ser que sea, en este caso, túbulos acinares, como esta, que son tubos, una zona tubular, combinada con una porción acinar. Túbulos acinares, ¿no? Entonces me dice, y después se van a complejizar, porque me dice, se van a combinar y fíjense en el tipo de glándulas que nosotros podemos tener, ¿no? Este tipo de glándulas así tan compleja, ¿no? Como por ejemplo la acinar compuesta, la vamos a encontrar en el sistema digestivo. Bien, después teníamos otro tejido, que es el tejido conectivo. Me dice, el tejido conectivo es el más abundante y el que más distribuido está en todo el cuerpo. El tejido conectivo va a ser el que me va a conformar todos los diferentes tipos de tejidos conectivos que encontramos dentro de nuestro cuerpo, que sería el resto de los tipos de tejidos que encontramos, a no ser que no sea el nervioso o el muscular, ¿no? Me dice, ¿cuál va a ser la función que va a tener el tejido conectivo? Me dice, une, me va a servir de unión, me brinda sostén, me fortalece otros tejidos corporales, me dice, me protege y me aísla órganos internos, me divide estructuras en compartimientos, me dice, es el principal sistema de transporte, como en este caso la sangre. Recuerdan que habíamos dicho, la sangre era el único tejido conectivo, en este caso, de tipo líquido. Me dice, y otra de las funciones, me dice, funciona como sitio de reserva de energía, como en el caso del tejido adiposo. Dice, se va a componer de células y matriz. Cuando hablamos de matriz estamos hablando de un espacio que va a estar conformado por líquido, ¿no? Me dice, va a ser vascularizado, o sea, este ya va a tener, en este caso, porciones de diferentes capilares arteriales y venosos que van a llegar hasta él y van a formar parte de él, en donde me van a llegar la sangre para traerme oxígeno, para traerme nutrientes o para llevar, en este caso, moléculas de oxígeno y para, en este caso, llevar esos nutrientes hacia otro lugar, ¿no? Me dice, cuando me dice que es vascularizado es porque me está diciendo, tengo capilares arteriovenosos que llegan a la zona, también posee inervación, o sea, también tengo, en este caso, tejido nervioso distribuido. De hecho, por eso yo puedo sentir dolor interno cuando hay un proceso de inflamación en algún órgano o en algún aparato del sistema dentro de nuestro cuerpo, o hay algún proceso patológico en donde en este caso, se manifiesta con el dolor. Ese dolor va a estar dado, en este caso, y va a estar percibido por este tejido nervioso que va a estar distribuido por todo nuestro cuerpo. Dice que su división celular va a depender del tejido al que pertenecen. Unas células pueden ya ser que se dividan más rápido que las otras pueden ser que su división sea más enlentecida. Y me habla sobre ciertos sufijos, ¿no? Que me dice que las células inmaduras poseen y terminan en un sufijo blasto, como los fibroblastos, los condroblastos, los osteoblastos, o en sufijo cito, como los condrocitos o los osteocitos. Esto me va a servir para diferenciar las células de cada uno de los diferentes tejidos, ¿no? Y saber de qué proveen de una célula inmadura. Y fíjense en su clasificación. Me habla sobre los fibroblastos
Me dice que los fibroblastos son células grandes, planas, que son abusadas. Acuérdense que cuando me habla de palabras abusadas, me está diciendo que son estiradas. Me dice que tienen prolongaciones ramificadas y la vamos a encontrar en todos los tejidos conectivos. Después tenemos los macrófagos, que me dice los macrófagos son de forma irregular, tienen proyecciones cortas y ramificadas, proyecciones de la membrana plasmática, ¿no? Me dice, pueden ser fijos o errantes. Me dice, los fijos van a ser los que se van a quedar en el mismo tejido y van a actuar con su función macrófago, ¿no? Desde el mismo tejido. Ahora me dice, pueden ser errantes. ¿Qué significa que sean errantes? Que pueden viajar de un lado al otro, ¿no? Que pueden viajar de un lado al otro para cumplir con su función. Me dice, ¿en dónde encontramos macrófagos? En los pulmones, en el tejido esplénico, ¿no? Me dice, en los sitios en donde puede haber un proceso de infección o un proceso de inflamación. Ahí vamos a encontrar los macrófagos. Los macrófagos mayormente van a ser los que encargados de comer, por eso se llama macrófagos, como si fuese, ¿vieron el dibujito del Pac-Man? Bueno, que se va comiendo los puntitos. Bueno, acá los macrófagos se van comiendo todas las bacterias o los microorganismos que puedan llegar a ingresar. O las células que están dañadas o esas células que sufrieron algún tipo de deterioro y por lo cual se murieron. Después tenemos las células plasmáticas, que dice que son pequeñas, son redondas y son irregulares. Me dice las células plasmáticas secretan anticuerpos y la vamos a encontrar en todos los tejidos conectivos, especialmente en el tubo digestivo y en el mamario. Después tenemos los mastocitos, que son células abundantes, que van a estar en vasos que distribuyen sangre en el tejido conectivo. Dice, en este caso me producen histamina, que la histamina va a ser una hormona que lo que va a hacer, o una sustancia que lo que va a hacer es que haya una dilatación en este caso, de los vasos, ¿no? Después vamos a tener los adipocitos, que los adipocitos son células grasas. Me van a almacenar los triglicéridos bajo la piel y alrededor de los órganos, como por ejemplo el corazón y los riñones, ¿no? Son aquellas que van a formar el tejido adiposo, como nosotros lo conocemos, ¿no? Después tenemos, por último, los glóbulos blancos. Me dice que los glóbulos blancos los vamos a encontrar dentro del tejido conectivo líquido, dentro de la sangre, ¿no? Y me dice que me migran de la sangre al tejido conectivo. Van a tener esta particularidad de poder salir de la sangre e ir al tejido conectivo para cumplir con su función macrófaga también. Me dice, migran de la sangre y estos pueden ser los neutrófilos, que van a ir a los sitios infectados, y los eosinófilos, que los eosinófilos van a multiplicarse y van a actuar en el caso de que haya una infección parasitósica, ¿no? O una parasitosis, o cuando estamos frente a una reacción alérgica, ¿no? Se van a dividir más y van a entrar en su función. Y después tenemos la matriz, esto que habíamos hablado anteriormente, que poseen una matriz, que me dice la matriz va a ser una porción líquida, que esa porción líquida contiene sustancia fundamental, contiene fibras de colágeno, fibras elastizadas y fibras reticulares. ¿Ven? Esto sería una matriz, que es toda la estructura del tejido conectivo. Yo ahí voy a encontrar diferentes tipos de elementos que me van a ser los que van a constituir la estructura de ese tejido conectivo. Fíjense, acá encontramos macrófagos, encontramos los adipocitos, encontramos los eosinófilos, los linfocitos, los plasmocitos, los fibroblastos, las fibras elásticas que eran las fibras reticulares, podemos encontrar vasos sanguíneos. Van a ser todas las estructuras, en la matriz van a estar todas las estructuras que me conforman, en este caso, el tejido conectivo. Fíjense, acá tenemos el tejido epitelial con una sola capa de células, ¿no? En este caso serían células del epitelio cilíndrico, ¿no?
me dice, va a estar apoyado sobre una membrana basal y por debajo de la membrana basal vamos a tener toda la matriz del tejido conectivo, con todos sus componentes. ¿Mm? Recuerden, este tejido es avascular, sí está inervado, esta parte del tejido es vascular, o sea, ¿por qué? Porque tenía vasos sanguíneos, también tienes inervación nerviosa, y cada uno va a cumplir una función diferente. Y fíjense, cómo se subdivide el tejido conectivo, por eso le dije que era el más largo y el que tenía más tipo de divisiones. Tenemos un tipo de tejido conectivo embrionario, ¿no? Que se va a dividir en mesenquima y en tejido conectivo mucoso, y después vamos a tener los tejidos conectivos maduros que van a seguir el tejido conectivo laxo, que va a ser tejido conectivo areolar, el tejido adiposo y el tejido conectivo reticular. Después vamos a tener los tejidos conectivos densos, que van a ser el tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo elástico. Después vamos a tener el cartílago, como otro tipo de tejido conectivo, que vamos a tener el cartílago hialino, el fibrocartílago y el cartílago elástico. Vamos a tener el tejido óseo como otro tipo de tejido conectivo. Y vamos a tener el tejido conectivo líquido, que va a ser, en este caso, el tejido sanguíneo, o sea, el que va a ser la sangre, y la linfa, que en este caso la linfa va a ser parte constitutiva del tejido, perdón, del sistema linfático, ¿no? Bien, y todos esos tipos de tejidos me van a constituir, en este caso, diferentes partes de mi organismo, diferentes partes de mi cuerpo. Por último, tenemos las membranas, que tenemos que conocer también que las membranas, dice, son láminas planas de tejidos flexibles que van a revestir una parte del cuerpo. Me dice que la mayoría de las membranas están compuestas por una capa epitelial, una capa de tejido conectivo subyacente, y esta se va a denominar membrana epitelial. Me dice las principales membranas epiteliales son las membranas mucosas, las membranas serosas y la piel. Fíjense que me está haciendo diferencia entre vamos a decir, la constitución y la forma que tiene la membrana, que puede ser o mucosa, o membrana serosa, o la piel. Me dice, supongamos, las membranas mucosas van a ser las membranas que van a estar revistiendo, en este caso, todos los órganos huecos. Las membranas serosas mayormente las vamos a encontrar como, por ejemplo, en el peritoneo, que van a ser dos capas de membranas serosas, que después vamos a ver que una va a ser parietal, la otra va a ser visceral, una va a estar, vamos a decir, protegiendo el órgano, la otra va a estar sobre la pared abdominal. Después vamos a tener en membranas serosas, en este caso, el pericardio, o la membrana pericárdica, ¿no? Después en los pulmones vamos a tener las pleuras, que vamos a tener también una pleura parietal y una pleura visceral, que van a tener estas características de ser una membrana serosa. Y la principal membrana de todas, que va a ser la piel. Me dice, otros tipos de membranas que vamos a encontrar en nuestro cuerpo van a ser la membrana sinovial, ¿no? Que me dice, en este caso, tapiza las articulaciones y contiene el tejido conectivo, en este caso, en la articulación, para formar todo lo que vamos a conocer después como la cápsula, en este caso, articular de una articulación móvil. Cuando ahora veamos el tejido óseo, vamos a estudiar los diferentes tipos de estructuras que me forman el tejido óseo, que van a estar dados por los diferentes huesos, pero a la vez vamos a estudiar cómo se articulan esos huesos, qué tipo de articulaciones hay, y vamos a ver que dentro de esas articulaciones vamos a encontrar las articulaciones móviles o las articulaciones sinoviales, ¿no? Que me dicen que van a tener esta estructura de cápsula, en donde se va a contener un líquido que va a ser el líquido sinovial, que me va a servir de lubricante para la lubricación de esa articulación, para que en este caso los huesos no se rocen entre sí y no se empiecen a erosionar.
Bueno, y tenemos las membranas mucosas, como dijimos recién, las membranas serosas, las membranas cutáneas y las membranas sinoviales. Bien. Eso es lo que vamos a ver de tejidos nada más. ¿Vieron? No vamos a indagar sobre la estructura específica del tejido conectivo porque es muy extenso, porque es muy largo, porque a nosotros no nos serviría de nada, pero sí sobre el tejido epitelial porque es el que más vamos a estudiar en cuanto a las funciones orgánicas, ¿no? En cuanto a las funciones de cómo van a ser para poder traspasar esta zona los diferentes elementos que se requiere para nuestro organismo, ¿no? O para interpretar cómo hace un microorganismo para ingresar adentro de nuestro cuerpo y poder generar un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio o un trastorno o una enfermedad. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, se dio un resumen de lo que es todo el capítulo de tejido. Sí, es un resumen, por eso le digo, Este, no vamos a estudiarlo todo porque a nosotros no lo vamos a aplicar. En cambio, supongamos, el médico sí lo tiene que saber todo porque por ahí la actividad del médico es mucho más minuciosa que la nuestra. Nosotros nos vamos a abocar a los cuidados, el médico se va a abocar a curar, ¿no? Que es diferente. Entonces, nosotros con que sepamos algunos conceptos, está bien. De hecho, los conceptos que vimos los vamos a ir repitiendo a medida que vayamos avanzando, no solamente en la constitución de cada uno de los aparatos sistemas, sino el año que viene, cuando empecemos a ver todos los procesos patológicos, ¿no? Que va a haber, que se pueden desarrollar dentro de mi organismo, cómo van a interactuar todas esas cuestiones dentro de lo que sería el cuerpo en sí con cada uno de sus tejidos, ¿no? De hecho, cuando ustedes vean farmacología en enfermería el año que viene, el segundo año, van a tener que tener estos conceptos también en cuanto a los tejidos, porque van a tener que saber cómo se absorbe, supongamos, un fármaco, cómo actúa el fármaco dentro de nuestro cuerpo, cómo interviene el fármaco con el cuerpo y cómo el cuerpo interviene con el fármaco, ¿no? Y cómo se hace todo este proceso de distribución y de absorción del fármaco. ¿Mm? Bien. Bien, entonces no hay ninguna pregunta. No sé, acá, a ver, había un par de manos levantadas. Dayana Casteje, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, con respecto a los tejidos musculares, eh, lo damos o sea, lo leemos para tener una idea y nada más. No entraría en... Claro, nosotros lo vamos a ver en la generalidad, cuál es la función del tejido muscular, después lo vamos a ver en este caso cuáles son los principales grupos de tejidos musculares, o sea, cuál es su clasificación, porque tenemos que hacer la diferencia entre un tejido muscular cardíaco, ¿no? Y un tejido muscular, vamos a decir, que interviene en la locomoción, ¿no? Claro, Cuál es voluntario, cuál es involuntario, pero nada más. No está vamos bueno. a indagar tampoco en muchas cuestiones porque no hace a la formación del enfermero saber con detalle cada uno del contexto del tejido muscular. Yo no les voy a decir a ustedes, tienen que estudiar de dónde a dónde va cada grupo muscular o cada músculo, porque no tiene Claro, sentido, ¿me entienden? Porque nosotros no vamos a hacer, en este caso, ortopedia. claro. Y tenía otra consulta, pero con respecto a la clase anterior, digamos. A ver, Cuando habla de retroalimentación negativa y positiva, sí, hay unas preguntitas, viste, que te hace a lo último, como un examencito chiquito, sí. es para sacarme una duda. Que hace una pregunta, ¿en qué parte del sistema de retroalimentación serían consideradas las glándulas
sudoríparas, ay, perdón, Sudoríparas. sudoríparas que producen el sudor. O sea, ¿en qué parte? Porque dice que pregunta si es la condición controlada, los receptores o efectores, el central de control o el estímulo. Claro, acá vos lo que tenés que saber de que lo que supongamos, esto es para pensar, porque me dice, si es me dice una retroalimentación negativa o positiva. Y en este caso me dice, Negativa. el sudor me contrarresta Sí. la temperatura, ¿no? Ese incremento de la temperatura. ¿Qué hace? ¿Lo potencia? No, lo está contrarrestando. Entonces, ¿qué sería? ¿Retroalimentación qué? ¿Negativa o positiva? Negativa. No, si lo contrarresta es Ah, negativa. sí, negativa, por eso. Ah, Negativa. pensé que habías dicho positiva. No. Es negativa, porque Y nos está contrarrestando. Lo que está haciendo es tratando de equilibrar, en este caso, el equilibrio térmico y está haciendo de que baje el nivel de la temperatura, la claro, esa sudoración. parte la entendí. El tema, mi pregunta es en qué parte, digamos, porque yo, para mí, es en la parte efectora, o sea, es donde el cuerpo reacciona Sí, y hace que largue, en este caso, la sudoración, digamos. claro, exacto. Porque es un efecto, es un producto de lo que de un estímulo, Claro, entonces ¿no? sería eso. Listo. Sí. Eso es lo que Recuerden no me que cerraba. lo de retroalimentación positiva, lo que me está diciendo, me exacerba o me exagera una función. Como por ejemplo, si yo estoy teniendo una frecuencia cardíaca normal, ¿no? La estimulación hace que me incremente la frecuencia cardíaca, ahí me lo estaría, en este caso, exacerbando. Sería de retroalimentación positiva. ¿Mm? Sí, O buenísimo. como por ejemplo la liberación de la oxitocina en el caso del momento del parto. Sí, acá está el ejemplo. Sí. Bien, bueno, Esa era mi duda. bien. Bueno, gracias. No, por favor, Jonathan Lazarte. ¿Qué tal, profe? Sí, tenía Sí, una consulta con respecto a, bueno, cómo empezaba el capítulo 3, que empezaba desarrollando digamos, de la procedencia embrionaria de los tejidos, ¿verdad? sí, Había dicho algo usted al principio digamos, del grupo de células de que tienen un origen embrionario en común. Esa parte no la sigue desarrollando. Entonces, mi pregunta era si podría repetirlo de nuevo. ¿A qué se refiere o qué comprende un origen embrionario común? Algo de lo que recuerdo que dijo al principio fue que, bueno, se comienza como una célula diploide, que después sí, evoluciona como un morulo, ¿no? sí. Y ahí es cuando se diferencia Ahí empieza a digamos, haber una división celular que se va generando cada vez, cada una de esas células se van dividiendo y se van formando un conjunto de células divisorias, ¿no? Y cuando se forma la mórula, en este caso, lo que hace es agarrar y empezar a diferenciarse esas células, empiezan a cambiar de forma y empiezan a cambiar de función. Y eso es lo que me va a dar las diferentes capas germinativas. Al principio se lo denomina capas germinativas porque me dice, es del inicio de la división celular, ¿no? Del inicio de cada una de esas capas y sí, empiezan los después, módulos, digamos. sí, Sí, claro. sí, bien, O sea, la mórula va a ser una sola. bien. La mórula va a ser una sola que va a ser el producto final de la división de esa célula, ¿no? Vos primero tenés dos células que son incompletas. Vos tenés dos células, una que va a ser el espermatozoide y otra que va a ser el óvulo. Son incompletas porque Ovocito sería, ovocito y después sí, cuando se claro, fecunda es el óvulo, sí. sí. ¿Qué pasaría en este? ¿Por qué se llama incompleta? Porque dice que tienen 23 cromosomas nada más. Para ser una célula completa tienen que tener 46 cromosomas que me va a dar la totalidad de la información genética. Me dice, cuando se unen, me va a formar, en este caso, el ovocito, como voy a decir. Me va a agarrar y me va a formar se va a formar en este caso en una célula diploide. O sea que ya tiene los 46 cromosomas, ¿no? Me dice, y ahí va a empezar lo que es la división celular. Primero
como dijimos, se divide en 2 células, esas 2 células se van a dividir en 4, después se van a dividir en 8, después en 16 y así sucesivamente, ¿no? Hasta formar una cierta cantidad de células. Me dice, ahí me va a formar lo que se llama, se lo va a denominar mórula, que va a tener como una forma como si fuese, no, la mora. ¿Vieron la mora del árbol? Que Sí. tiene esa característica como que si fuesen todos globitos hacia afuera, bueno, va a tener esa forma que va a ser la constitución de todas esas divisiones celulares. Y después se van a empezar a agrupar esas células para formar las carpas germinativas. Se llama capas germinativas comunes porque es decir que son comunes unas células a las otras en cuanto a su forma y en cuanto a su función. Y se van a empezar a agrupar. Me van a formar estas 3 capas, ¿no? El ectodermo, el Bien. mesodermo y el endodermo. Entonces me dice, se van a agrupar entre sí y después a su vez esas células se van a empezar a dividir también, van a empezar a multiplicarse y van a terminar de formar los diferentes tejidos. Esa es la información que vos tenés que saber. Perfecto, me quedó clarísimo, muchas gracias. Esa No, era una cuestión. Y después otra con respecto al capítulo 3 del libro, que sería el módulo 2 nuestro, del nivel celular. Eh, Claro, hay ciertas cuestiones, hay ciertos términos, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los lípidos, se habla mucho de los lípidos porque la membrana plasmática, ¿cómo te lo explica? Como una bicápea lipídica. sí, Pero no hay ninguna frase en todo el capítulo 3 que te explique acerca de qué es un lípido en sí. Entonces, yo personalmente tuve que recurrir al capítulo 2 para entender eso. Ahora, mi ujú, pregunta general sobre el capítulo 3: ¿en qué nos tenemos que concentrar más que nada o sea, qué es lo que tenemos que aprender nosotros, digamos, en el sí, sentido de enfermería sobre el capítulo 3? Porque la verdad que me dijimos, parece que sí, indaga un poquito más de lo que sí, necesitaríamos saber. me dice, del nivel celular lo que sí dijimos que teníamos que aprender sí o sí era la constitución en este caso de la membrana plasmática y cómo funciona la membrana plasmática. Ustedes habrán visto de que habíamos visto un montón de funciones que tenía la membrana plasmática en cuanto a las funciones de transporte, Sí, ¿no? son 3. Esto de que, si bien estaba constituido, me decía, por una bicapa lipídica, pero teníamos otras estructuras que eran proteínicas, y esas proteínas a su vez se dividían en proteínas periféricas, transmembranosas, de receptores de la membrana, y cada una cumplía una función diferente para introducir diferentes elementos adentro de la célula. Entonces me dice, Sí, yo a la membrana plasmática me lo tengo que saber todo, ¿no? En cuanto a estos conceptos. ¿Por qué? Porque dijimos, después yo tengo que entender cómo ingresa una bacteria, cómo ingresa un virus, cómo ingresa un perfecto. fármaco, ¿no? Cómo ingresa Bien, un nutriente, cuando estamos hablando de la difusión de los gases. Si no entiendo, en este caso, su estructura y cómo es la función, no voy a entender cómo hace para, vamos a decir, sobrevivir y alimentarse. Porque supongamos después perfecto. va a decir, bueno, cuando vean farmacología, este fármaco ingresa a la célula de tal manera. Bueno, yo ya tengo que saber, si no sé la estructura celular, no la voy a poder no lo voy a poder interpretar. O no voy a poder interpretar cómo ingresa, supongamos, el COVID adentro de la célula, o cómo ingresa el virus del HIV adentro de la célula, ¿no? Para poder infectarla. En Sí, cambio, está bien. en cuanto a los orgánulos, nosotros tenemos que saber qué tipo de orgánulos hay dentro de la célula y cuál es su función específica. No vamos a indagar sobre otro tema. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo que interpretar, supongamos, en dónde encuentro, en este caso, la glucosa. En dónde encuentro, en este caso, las proteínas. Porque me dice, si no tengo más glucosa, ¿cómo se van a generar las reacciones químicas a nivel de la célula? Me dice, ¿de dónde saca esos elementos para transformarlos en energía si no tiene más glucosa? Dijimos de la utilización de las proteínas. ¿Y dónde van a estar ubicadas esas proteínas? Entonces teníamos varios elementos. El retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso,
en el aparato de Golgi, en algunas vacuolas, ¿no? Eso Que lo que son hacían, todos los procesos que, sí, claro, que donde se hace generan todo, las proteínas complejas, sí. exacto, donde se las va a Sí, sí, sí. procesar o en donde se las va a Entonces, almacenar, con ¿no? el tema del nucleoide ni lo tocamos, digamos, por ejemplo. No, nucleoides no. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, la No. verdad Fíjense que me quedó clarísimo. del núcleo lo único que dijimos era que encontrábamos en este caso, la información genética y que íbamos a encontrar en este caso ARN y ADN, ¿no? Y después vamos a ver, en este caso, supongamos, en algunas infecciones virales, como la infección del HIV, cómo ingresa y cómo utiliza este ARN y este ADN para poder infectar las células. Claro, en el caso, por ejemplo, del orgánulo de la mitocondria, lo sumo vamos a tener que saber que genera el adenosín trifosfato, pero tampoco vamos a ver el ciclo de Krebs, digamos, No, que no lo tampoco vamos es a la saber el pavada, ciclo de ¿no? Krebs. Lo único que vamos Claro, a bien, bien, saber bien. de la Perfecto, mitocondria perfecto. es qué función cumple, que es uno de los orgánulos más importantes, si no es el más importante de la célula, cómo es, cómo es su estructura, esto que tiene dos capas, que tiene cresta, que tiene una Debe estar matriz, la cresta. que en este caso dentro de su estructura se va a formar, en este caso, todas las reacciones químicas para la transformación de los elementos en energía, que se va a generar la respiración celular, esto de que el oxígeno, me dice, al ser utilizado se va a transformar en anhídrido carbónico, ese anhídrido carbónico al contacto del agua se transforma en dióxido de carbono, que va a ser esa sustancia de desecho, eso lo tengo que saber, pero porque la mitocondria en este caso es el orgánulo más importante. Bueno, muchísimas gracias, profesor, me quedó No, por muy favor. claro. Bien, Luis Cucuccio. ¿Cómo, profesor? Una consulta. O sea, las grabaciones que hace acá, ¿las sube después a algún lado o Sí, graba con a la usted? clase. Ustedes tienen que volver a la carpeta de la clase del día. Sí, Supongamos, esta grabación cuando la baje la voy a colocar en la carpeta de la clase de tejidos. Ustedes van a en la encontrar ahí plataforma. un enlace en donde ustedes van a tener que cliquear ese enlace y les va a abrir el drive de YouTube. Esto en la plataforma. Sí, sí, sí. Por eso, profe, Bueno, gracias. usted va a bajar el día de hoy la clase al programa. Sí, sí, a esto lleva su tiempo, porque ahora, una vez que termina de grabar, se procesa. Una vez que termina de procesar, yo lo tengo que bajar a la computadora, de la computadora lo tengo que subir a YouTube, y después de YouTube, recién ahí tengo el enlace para poder compartírselo a ustedes ahí en la plataforma virtual. O sea, por ahí para la tarde, ustedes lo van a tener en la carpeta de la clase número 4. Gracias. No, por favor. De todas las clases que usted hizo están grabadas y subidas en la plataforma. Mayormente hago así. Sí, sí. Porque usted había dicho que no iba a subir las clases, las grabaciones, por eso. Les dije, bueno, cambié de opinión. Que no era necesario, que no, que usted quería que nosotros leamos mucho, pero que usted no iba a Lo subir. que yo le dije, lo que voy a subir son los PowerPoint, porque después estudian el PowerPoint. Perfecto, profe. Dale, entendí mal yo entonces. Sí, exacto. Bueno, listo, Igual chicos. súbalas, ¿eh? Igual súbalas. Sí, por eso, pero es más por ahí. Es más, ustedes van a trabajar más tratando de escuchar y de leer y transcribir el PowerPoint que si yo se los subo y se los doy en bandeja servida. Porque después ni lo leen o estudian solamente ahí, no del libro, y entonces así ustedes van a escuchar, les va a surgir la duda, van a leer, van a transcribir y van a ir al libro para sacarse las dudas también. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Son las 12 ya. Una Nada. consulta, ¿ya sabe hasta dónde va a tomar? O sea, ¿va a ser hasta tejido? Sí, seguramente Todavía falta. yo les voy a avisar hasta qué unidad,
pero le voy a avisar con 15 días de anticipación, no se hagan problema, van a tener 2 semanas para estudiar. Igual como ya les dije, vayan haciéndose sus resúmenes, vayan estudiando, porque si no después van a querer estudiar todo en el último día y no van a poder. Dale, profe, no se olvide del examen falso. No, La no, práctica. lo vamos a generar para la otra semana. Dale, profe, que tenga buen día, gracias. Bueno, gracias chicos, nos vemos, buena semana y cualquier cosita, ya saben, nos comunicamos por el foro. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Buen fin de. Chao, chao. Profe, gracias. Gracias. Chao.